Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al penúltimo coloquio de este año calendario, por lo menos. Hay otro la próxima semana, así que no se vayan de Santiago todavía. Pero hoy tenemos el gusto de tener a Salomé Martínez, quien yo creo que no la tengo que introducir mucho. Ella es doctora de matemáticas de la Universidad de Minnesota, es profesora del departamento desde 2002. 2002. Así que tiene, su tema de investigación son ecuaciones en derivadas parciales, pero ha estudiado ecuaciones con aplicaciones en biología, pero ha tenido un trabajo muy destacado en esa facultad, en la creación de la dirección de género y equidad. Y también en el CMM con una entrega y energía y capacidad de crear alianzas increíble para levantar el laboratorio de educación. Por lo cual ha recibido muchos reconocimientos, uno muy reciente del Instituto de Ingenieros de Chile. Y yo creo que a raíz de eso surgió la idea también de ese coloquio como otra celebración más, así que vamos a escuchar este tema de educación que son súper interesantes porque todos pasamos por ahí, así que eh, es un gustazo escuchar a alguien tan experta hablar de este tema. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias, Jane, por la cariñosa introducción. Para mí yo creo que es como primera vez que hablo así ante los colegas del DIM, porque en general era como en seminarios temáticos que yo presentaba mis temas de educación, así que estoy súper nerviosa. Em, pero creo que vamos a conversar, o sea, me emociona mucho poder contarles de esta parte de mi carrera que es muy, muy, muy importante para mí, probablemente lo más importante que he hecho, yo creo, y que nos va a conectar con la educación matemática, con la matemática de la escuela. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy día es que hay mucha matemática en la escuela, ¿ya? Y que los matemáticos podemos involucrarnos en la matemática escolar y tal vez debemos involucrarnos en la matemática escolar. Y eso es el título de hoy día, que me dijeron que a mucha gente le gustó mucho, que es ¿quién sabe? Ah, no, Chuaya, ahí está. Ay, no, ya, pero ahí está. Entonces, les quiero llevar como a unas preguntas que parecen como muy raras, ¿no? Y que son las preguntas que se enfrentan los profesores, ¿ya? Y que, por ejemplo, un quinto más dos tercios es tres octavos, ahí está la representación. Y si sumar es juntar, ¿por qué esto no funciona? Entonces, eso es algo a los niños les enseñan la metáfora de juntar para la suma. Y las fracciones también son partes de un todo. ¿Y por qué cuando juntamos esto no es que un quinto más dos tercios es tres octavos? Si hay una metáfora, ¿no es cierto?, o hay una conceptualización de la suma que parece que está en contradicción. Ahí hay otro, existe un rectángulo con esta misma área, pero con menor perímetro, y aquí hay otro de las monedas, ¿no es cierto?, cara a cara, sello, sello y cara y sello. ¿Por qué la probabilidad de obtener cara y sello es un medio y no un tercio? Si hay tres casos posibles. Y esas son tres preguntas como muy básicas, ¿no es cierto?, muy naturales. La primera es como muy, muy común en la educación básica, y que cuando el profesor se enfrenta a responder estas preguntas, no necesita metodologías de enseñanza, no necesita, sino que necesita matemática, necesita conocimiento de la matemática, de cómo funciona la matemática. El título de la charla no es mío, es un título de un paper muy influyente, que es de un grupo que también es muy influyente, de Deborah Ball, Heather Hill y Hyman Bass, que es un matemático muy destacado, y que tiene este título que dice Who knows mathematics well enough to teach third grade and how can we decide? Que es muy interesante. ¿Quién sabe tanta matemática como para poder enseñar en tercer grado y cómo podríamos decidir eso? Y ellos parten con esta conceptualización de lo que se llama el Knowing Mathematics for Teaching, saber matemática para enseñarla. Es como un artículo que relata como toda la conceptualización que hizo este grupo respecto del conocimiento del profesor. Entonces ahí yo voy a leer un poquito, dice que la calidad de enseñanza de las matemáticas depende del conocimiento del contenido matemático de los profesores, no puede ser una sorpresa, ¿no es cierto? Todos diríamos que eso es sensato.
Y además uno sabe que, dicen en Estados Unidos, uno tampoco sorprende que muchos profesores carezcan de conocimientos, comprensión y habilidades, porque la mayoría de los profesores, como la mayoría de los adultos que se forman, son fruto de un sistema que queremos mejorar. Yo creo que lo mismo se podría decir aquí en Chile. ¿Ah? Lo que es menos obvio, dice, es el remedio. Entonces dice, una propuesta frecuente es exigir a los profesores que estudien más matemáticas. Yo me acuerdo cuando yo empecé trabajando en matemáticas, todo el mundo decía, pero oye, corten el escándalo. Si acá el profesor para enseñar en la educación media deberían ser todos licenciados. Esa es una postura, ¿ya? Esa deberían saber mucha más matemática, ¿ya? Otros abogan, que este también era algo que se escucha y que se escuchaba muy a menudo, es renovar los cursos de metodología, que sepan enseñar matemáticas. No, mira, la matemática es importante, pero lo más importante es centrarse en el currículum, en lo que van a enseñar y en tener muy buenas metodologías para poder enseñar. Un tercer punto que también se escucha mucho y que de hecho hay políticas y hay programas que se basan en esto, es decir, mira, oye, si los profesores, no hay por dónde con los profesores. Ah, la escuela de pedagogía, escucha, no hay, pero jamás le van a poder enseñar matemáticas, hagamos otra cosa, reclutemos ingenieros, gente con licenciatura, ¿no es cierto?, de otros lados, y a ellos que vienen de la Católica, de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, de la Universidad de Concepción, de las buenas universidades, digamos que ellos enseñen. Y eso en particular piensa que con lo que uno sabe del colegio y siendo inteligente, siendo capaz, y además con la preparación universitaria, es suficiente. Y esas son como tres posturas muy que hace algunos años, en los años de ese artículo, eran muy, la gente las decía y como que hacen algún sentido en algún nivel, digamos. Todas esas son propuestas que responden a algo. Sin embargo, los autores proponen otra cosa, que esto pareciera como que esto se supiera de siempre, pero es como bien reciente. Esto él dice, mira, lo que pasa, ellos observaron este grupo de observar clase, observar la práctica de los docentes, dijeron, mira, hay muchas situaciones donde lo que el profesor necesita hacer es usar matemática, conocimiento matemático, no tanto el conocimiento del desarrollo de los niños, no tanto el conocimiento del currículum, sino que aparece la matemática como un conocimiento que necesita utilizar para enseñar. Y ellos dicen, este conocimiento es una especie de conocimiento profesional de la matemática, diferente al exigido por otras ocupaciones matemáticamente intensivas como la ingeniería, la física, la contabilidad o la carpintería. Entonces ellos conceptualizan en ese artículo lo que se llama el conocimiento matemático para enseñar, y acá, un poquito como de teoría, hay una parte que se llama, ellos proponen este óvalo, que dicen, mira, acá vamos a dividir el óvalo en dos y vamos a tener un conocimiento de la matemática y un conocimiento pedagógico de la matemática, que eran todos unos trabajos que venían de los finales de los años 80. Hubo un investigador muy importante que se llama, que propuso este modelo de que había que conocer la matemática para enseñarla, que es esto de pedagogía, ¿ya? Entonces ellos propusieron en el año 2008 este modelo. Ahora, este modelo no es solamente un modelo, sino que tiene evidencia, y hay como muy pocas, en general, hacer investigación donde uno diga, mira, le aprieto una tuerca al profesor y resulta que los alumnos aprenden más, es súper difícil. Metodológicamente es muy difícil poder como evaluar una causalidad. Entonces se hizo un estudio muy importante de este grupo, entre los años 2000 al 2004, con un grupo de 700 docentes de que enseñaban en primero y en tercero básico, y se estudió el efecto de este conocimiento matemático para enseñar. Ellos lo operacionalizaron y hicieron pruebas, ¿ya? Y lo que vieron ellos es que este conocimiento de matemático para enseñar predice la ganancia de aprendizaje en primero y en tercer grado, controlando por el nivel socioeconómico, por la experiencia de los docentes, la certificación, si eran profesores certificados o no certificados, y el largo de las clases. Y además, el efecto de ese conocimiento era comparable al efecto del estatus socioeconómico de los estudiantes. Entonces era un efecto interesante. Entonces ellos demostraron que profesores que manejaban mejor esta matemática para enseñar estaban mejor preparados para lograr aprendizaje en los estudiantes. Y este estudio es muy famoso y es como de los estudios metodológicamente como robustos para poder estudiar esto. Esto no fue, en esos mismos años había otro grupo, un grupo en Alemania, que estaban estudiando
de nuevo, el desempeño de los estudiantes en el grado 10 en Alemania. Esto tiene que ver con la prueba PISA. La prueba PISA se toma como en el grado 10, que es como el segundo medio, y en Alemania los resultados fueron malos. ¿Ya? En Alemania tiene un sistema educativo bien estratificado y a los estudiantes que van como en el track académico les iba muy bien, pero el resto del sistema no tenía buen desempeño. Y se hizo un estudio muy importante también con una muestra muy grande de profesores, una muestra, no sé, eran miles de profesores igual que en el otro, y lo que ellos dijeron, ellos concluyeron que era ese conocimiento pedagógico de la matemática, la parte como de más allá, lo que predecía una ganancia de aprendizaje en un año. Tomaron como la prueba PISA al principio y al final hicieron como un estudio anclado con esta prueba PISA y también, pero sin embargo decían, el conocimiento común de la matemática es requisito para poder desarrollar ese conocimiento. ¿Ya? Ahora, esta es una línea de investigación muy importante. La matemática en todos lados es un desafío para enseñar y hay muchos modelos para conceptualizar este conocimiento. Este es un modelo, el modelo del agente coactivo un poquito distinto. Nosotros hemos usado mucho el modelo de Warhol y también se ha avanzado en distinguir más componentes de la competencia docente para enseñar matemáticas. Hay más, se ha ampliado no solamente un tema de prueba, ¿no es cierto?, sino que es un tema mayor. Nosotros, a mí, en mi carrera, cuando estaba pasando esto en Estados Unidos, yo estaba como recién partiendo con educación, ¿ya? Yo llegué a la facultad el año 2002, y el año 2002 el Pato Feldman me dijo, ¿sabe por qué no participas en un proyecto que era pensar en qué matemáticas necesitan los profesores de educación media para enseñar matemáticas? Yo no sabía de nada, en realidad me interesaba, me gustaba esto de darle vuelta a cosas como elementales, porque esto tiene mucho de esto de cosas como elementales, darle mucha vuelta. Y, o por supuesto, habían artículos de investigación, había todo era como interesante trabajar en eso. Y el año 2003 yo estuve en ese primer proyecto que nosotros formulamos unos estándares para la formación de profesores de enseñanza media, ¿ya? Tal vez algunos recuerden este proyecto. Después, entre el 2007 y el 2009, yo participé en otro proyecto que era como, hoy tenemos los estándares, hagamos libros para que los profesores aprendan eso, puedan aprender eso. Y hicimos una colección de como no sé cuántas miles de monografías en un proyecto que no se acababa nunca, pero que partió el 2007. Ahí yo tengo dos que ustedes capaz que no conocen. Está el Héctor, que venía llegando, ¿no es cierto? Y le dijimos con Eduardo Moreno, hicieron un libro de grafos y algoritmos, que era muy interesante, y un libro de Axel, de análisis numérico, ¿ya? Y eran monografías alrededor de 150 páginas, 100, 150 páginas, de temas como bien interesantes y pensado para quien enseña, ¿ya? Pensado para quien enseña. Después me tocó participar en la elaboración, después el Ministerio de Educación se entusiasmó con los estándares. En ese momento, yo les voy a contar cómo era la formación docente. Piensen que como que por esos años se hizo obligatoria la educación media en Chile, ¿ya? Entonces, todo el mundo tenía que pasar por la educación media, que lo cual no era así antes. Entonces se necesitaron una gran cantidad de profesores en muy poco tiempo para poder cumplir con eso. Y lo que pasó fue que entre el año 2000 y 2005, es como que el 80% de quienes estudiaban pedagogía entraban a la carrera de pedagogía en educación básica sin requisitos, ¿ya? Sin requisitos. Y habían muchos programas a distancia, o sea, son carreras muy baratas de dictar. Cualquier universidad sin un cuerpo académico sólido dictaba la carrera de pedagogía porque había mucha demanda. Entonces, el ministerio, preocupado ante esta situación, se propuso hacer estándares orientadores para carreras de pedagogía en educación básica, que ahora hay una nueva versión. Nosotros participamos en el primero, que es un proyecto que lideró el Pato en matemáticas, y yo participé. Y después eso fue en básica y en media. Ya hay uno en básica y el otro es en media, que fue el 2011. Después de eso hice como el proyecto que era, de nuevo, ¿no es cierto? No era creatividad, pero era como interesante igual, que era, hicimos los estándares, ahora hagamos libros para que materiales, había muy pocos recursos para la formación docente de esta matemática básica, pero profunda. ¿Ya? Y nosotros hicimos una colección de libros donde también fuimos socios con Héctor, ¿no es cierto? Ahí fuimos socios y ese proyecto fue, pero muy exitoso. Esos libros están disponibles online, así como para la pandemia, yo conseguí la editorial que los liberara, y esos libros se usan muchísimo en formación docente, y para mí fue un proyecto muy importante porque creamos, como que lo más importante son los libros, yo creo, además de los libros, que la gente me decía, ¿por qué no traduce libros? No,
esos libros se crearon en comunidad. Lo hizo un equipo muy grande que estuvo 3 años pensando en cómo deberíamos enseñarle matemáticas a los futuros profesores de educación básica, ¿ya? Después hicimos un libro con video que también es bien exitoso, y esto me lleva al programa del que les quiero hablar, que es Suma y Sigue, ¿ya? Que es un programa que nosotros, gatillado por esos libros, en el marco, nosotros, esos años ahí, el 2014, estaba la presidenta Bachelet, que tenía como el mandato popular de mejorar la educación pública. Se llegaba con una tremenda agenda legislativa, ¿no es cierto?, del nuevo sistema de educación pública, la nueva carrera docente, y había todo un ambiente distinto al de ahora, donde había un mandato, un clamor popular por mejorar las carreras de pedagogía y por mejorar la carrera de los profesores y la educación en general. Entonces nosotros llegamos, se nos aproximó el ministerio y nos dijo, mira, tenemos que hacer algo con los profesores que salen, que están egresados, que están haciendo clases y que necesitan aprender más matemáticas, ¿ya? Había un cambio curricular que era como del 2011, así que ahí llegamos nosotros con el programa Sumisigue. Los que conocen el laboratorio, tenemos un laboratorio de educación que es un laboratorio grande dentro del CMM, que tenemos 3 líneas. Yo les voy a contar de 2 proyectos. Voy a contarles un poco. Trabajamos en la línea de formación inicial docente, que fue donde partí yo, y muy importante, muy estratégico. Después tenemos este programa de desarrollo profesional, que es el Sumisigue, que les voy a contar un poquito el Sumisigue, que tiene que ver con los profesores que ya ejercen, y además tenemos textos, un montón de cosas. Para darles una idea de la envergadura, porque acá trabajar en educación matemática, si uno quiere hacer algo, es masivo, ¿ya? O sea, la bestia es otra, ¿ya? No son 50, no, ahí les voy a mostrar los números, son, pucha, millones de estudiantes. Nosotros entre el año 2023 y 2024 tuvimos 4 proyectos. Uno de ellos, el Sumo Primero, nosotros hicimos la colección de textos escolares que se entregaron este año y que el próximo año se van a entregar también, y el próximo año ojalá que también, y que se distribuyen a 850.000 niños. Esos son como los números, ¿ya? Después tenemos una plataforma de recursos de aprendizaje que mucha gente de acá participó y que como que en la elaboración de ese equipo eran como 40 personas. El Redfield, que también les voy a contar porque es bien interesante, que es un sistema de apoyo, participan 29 universidades, y el Sumisigue, por ejemplo, que se dicta a 900 docentes por año, ¿ya? Les voy a contar del Sumisigue, que es como ¿cómo les podría decir yo? Como una de mis guaguas. Ya, bueno, el Sumisigue es como bien interesante porque nos dieron un problema abierto. El ministerio dijo, les queremos generar un dispositivo, alguna estrategia, algo, para llegar a muchos docentes enfocados en el conocimiento matemático para enseñar, y de eso fue todo lo que nos dijeron. Y de ahí para adelante nosotros inventamos lo que a nosotros nos hacía sentido, ¿ya? ¿Y qué es lo que empezamos el año 2014? Ahí fue una conversación con el ministerio, y el programa se ha desarrollado e implementado desde el año 2015 a través de una colaboración con el Ministerio de Educación, que no se ha interrumpido en 2 cambios de gobierno, lo cual yo creo que es una cosa increíble. Y actualmente nosotros este programa, que les voy a mostrar de qué se trata, se implementa en modelo en e-learning, o sea, el profesor lo toma y estudia todo a distancia, y también en modelo blended, significa que hay instancias como personales, online, y también instancias presenciales, y estamos trabajando con 5 servicios locales de educación, que son como la nueva organización de la educación pública, que no sé si tendrá financiamiento o no para el próximo año, parece que sí. Ya. ¿Dónde nos enfocamos? Este modelo que yo les conté, esta matemática para enseñar, está al centro del programa. Y a nosotros nos ha ayudado enormemente este modelo teórico para enfocar y para darle vuelta a nuestro programa. Entonces, nos enfocamos en esto, lo que se llama el conocimiento especializado. Les voy a mostrar un ejemplo, un poquito de cómo los estudiantes se relacionan con la matemática, cuáles son los errores, las dificultades, las maneras de razonar, ¿ya? Y un poquito de cómo el profesor puede enseñar, cómo genera una secuencia didáctica, todo eso, ¿ya? Y eso es como nuestro foco. Los cursos, tenemos montones de cursos, esto es como vamos mostrando más, unos diplomados también, cursos de educación media, estamos partiendo en educación media, llevamos varios cursos. Entonces, déjenme contarles un poquito como los problemas que un profesor tal vez, son como cosas que un profesor debería pensar. O sea, entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una actividad. Entonces la profesora está pensando en la reflexión. Ya esto lo tienen que enseñar el profesor, lo enseña como a varios niveles, lo enseñan como cuando los niños están como en cuarto, quinto básico, empiezan a ver cómo reflejar,
Y después, séptimo, octavo, el profesor tiene que avanzar hacia definir la reflexión, ¿ya? El concepto, y conceptualizar. Al principio es más bien una cosa de la vida cotidiana, más bien una acción, y tenemos que avanzar hacia un concepto, ¿ya? Entonces la profesora dice, para motivar a mi estudiante, yo uso un recurso interactivo, esto es típico, este tipo de recursos, donde hay que encontrar la salida de un laberinto reflejado en un espejo, que es la metáfora del espejo. Ya cuando yo reflejo es como mirar el espejo, veo todo como dado vuelta, ¿no es cierto? Pero estoy mirando lo mismo de un lado que del otro. El espejo no nos gustó porque el espejo es 3D, ¿no es cierto? Entonces acá la idea era hacerlo en 2D. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, el laberinto. Estas son actividades que existen. Entonces, la profesora dice, mira, yo encuentro que esto es súper motivador y efectivamente hay cosas interesantes respecto de este modelo, de lo que pasa en un lado, pasa en el otro, qué es lo que tiene que hacer un estudiante para poder seguir este laberinto, ¿ya? Y, y la profesora Diana dice, mira, yo tengo otra estrategia. Yo lo que hago es que suelo emplear rectángulos de papel mantequilla. La idea es que los doblen por la mitad, los abran y tracen la línea de reflexión sobre el pie, y ella muestra un poquito aquí, yo tengo un videito cortito, donde se muestra esto, que esto es parte de una de nuestras actividades, que este es como otro enfoque. La profesora hace la línea, hace el dibujo, ¿no es cierto? Dobla y marca los puntos, ¿no es cierto? Y después traza el dibujo al otro lado, ¿ya? Entonces uno se pregunta qué matemática hay en esas dos distintas maneras de tener la reflexión. ¿Con cuál de ellas yo puedo avanzar hacia construir tal vez una definición de la reflexión o entender las propiedades de la reflexión? ¿Ya? Y ese es, por ejemplo, un ejemplo de las actividades que nosotros tenemos en nuestros cursos, ya que es darle vuelta, y este es un problema matemático, no es un problema de enseñanza, no es que uno sea, no tiene que ver con la manera de enseñar, tiene que ver también con la matemática que está detrás de esa manera de presentar la reflexión y de la primera manera con el laberinto, ¿no es cierto? Y ahí hay toda una discusión en esto. Lo puse porque es uno de los últimos cursos que hicimos, así que como interesante, ¿ya? Entonces, ¿qué se sabe? ¿Qué característica esto de que el profesor aprenda esta matemática? No es evidente, no es cualquier cosa, no es hacer un curso de cálculo, ¿no es cierto? No sé, no sé, bueno, no sé. Claramente hay algo que tengo que aprender esta matemática de alguna manera que me sirva para darme cuenta de cómo desglosarla, de cómo desempaquetar este concepto grande de la reflexión, cómo desempaquetarla en las distintas componentes que yo necesito para poder enseñarla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se dice que las actividades con que uno trabaje esta matemática deben dar oportunidades para desglosar, explicitar y desarrollar una comprensión flexible frente a estas ideas, ¿ya? Provocar un conflicto, por ejemplo, cuando uno parece que entiende algo y no lo entiende tan bien, eso es una oportunidad, ¿no es cierto? Nos genera la oportunidad de aprender, ¿no es cierto? Generar conexión entre ideas, distintas estrategias y representaciones, cómo hacemos la matemática concreta, ¿ya? Por otro lado, claro, lo que decíamos ahí, que sean desafiantes, que impliquen incertidumbre. Aquí nosotros creamos la incertidumbre porque hay como dos maneras, de hecho después hay más maneras. ¿Cuál será más productiva? ¿Cuándo será más productiva? ¿Para qué? ¿Ya? O sea, como les decía yo, ¿qué será mejor para construir la definición? ¿Qué me permite avanzar a la definición? ¿Ya? Además, por supuesto, enfrentarnos a la matemática. Ese ha sido como un tremendo desafío en los cursos, que permanecer enfocados en la matemática para enseñar, ¿ya? Destacar también aspectos de la matemática propia, pero también ligarlo a la enseñanza. Nadie aprende algo porque te dice, no, si esto te va a servir más adelante. Capaz que usted, estudiante, a uno siempre le dice, esto más adelante te va a servir, pero un profesor que está en el aula enseñando en tercero básico, en cuarto básico, obviamente que lo que aprende tiene que tener una aplicación directa, ya tiene que ser útil para lo que enseña, ¿ya? Entonces, para nosotros era un tremendo desafío cómo presentamos, organizamos e implementamos estas tareas para desarrollar este conocimiento en un programa que buscábamos que fuera masivo, que tuviera una alta componente online, cosa que sea muy fácil de masificar, como es el Sumicidio, ¿ya? Entonces, hicimos un modelo nosotros, es un modelo de cursos, hay talleres sincrónicos, hay talleres asincrónicos, donde hay mucho aprendizaje autodirigido, los profesores están súper ocupados. Yo creo que es una de las profesiones, así los profesores están llenos de trabajo, así que teníamos que ser muy respetuosos con el tiempo de los profesores, ¿ya? Y por otro lado,
enfocarnos en temas muy relevantes. Por ejemplo, acá hay uno que tiene que ver con la multiplicación, ¿no es cierto? De estrategias, cómo se calcula la multiplicación, énfasis en la resolución de problemas. Aquí están los talleres, hay distintos talleres, por ejemplo, situaciones, multiplicación, división, ¿ya? Y los talleres virtuales, que era donde nosotros nos jugábamos la novedad, ¿ya? Entonces nosotros decidimos que una cosa que no queríamos era contarle al profe todo, decirle al profesor, mira, así se enseña, no sé qué, sino que más bien que fuera un trabajo inductivo, que el profesor, de nuevo, se enfrentara a una situación donde tiene que hacer uso de los conocimientos que tiene y tiene que ir como desempaquetando de nuevo ese conocimiento matemático que el profesor, todos los profesores saben multiplicar y saben dividir, pero tal vez no tienen tanta conciencia de toda la matemática que está detrás, cuáles son las representaciones de la multiplicación y la división que son productivas, cuáles son los buenos problemas para poder ampliar, por ejemplo, las nociones de la multiplicación y la división, o qué está detrás de las estrategias de cálculo mental, cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces, déjenme contarles cómo nosotros hicimos esto. Bueno, hicimos un modelo bien interesante que parte con un enganche, ¿ya? Donde voy a mostrarles un ejemplo donde hay un problema como interesante, que hay algo que yo necesito entender. Hacemos un ciclo, ¿ya? De construcción que se llama, que vamos analizando, activando, institucionalizando, que es como sistematizando y practicando, y después terminamos en una sistematización. Ya, como esto, yo les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de un taller que se llama El juego de los caballos. Voy a mostrarles este ciclo para que contarles cómo lo hacemos. El juego de los caballos, déjenme ver si está bien, si es eso nomás. Ahí está. Entonces, Samuel, esto se parte así el curso, ¿ya? Esto se enfrenta el profesor, ve esto. Samuel, que cursa cuarto básico, invita a 4 de sus compañeros a jugar a la casa, ¿ya? Entonces ellos dicen, ya me aburrí de jugar ludo, ¿a qué más podríamos jugar? Entonces dice, yo conozco un juego que me enseñó mi papá, pero necesitamos hacer un tablero, ¿ya? Lo voy a dibujar y hay que poner unos caballos en una pista. Entonces dice, les explico, hay que lanzar 2 dados y el caballo que tiene el número igual a la suma de los dados avanza un puesto. Gana el caballo que llega primero a la meta, con eso termina cada partida. Cada uno tiene que elegir un caballo, ¿ya? Entonces, súper entretenido, pero ¿qué pasa con los caballos que no hayas elegido? Bueno, si sale esa suma, hacemos que avancen y si alguno de ellos llega a la meta, nadie gana, ¿ya? Entonces se las arreglan para poder jugar 5 niños. Ahí está, ¿no es cierto? El juego, como ustedes se imaginarán, sale 5, 2 más 3 es 5, avanza el caballo número 5, ¿ya? Este es un juego, ¿ya? 6 más 3 es 9, avanza el número 9, ¿ya? Después de varias tiradas, ¿ya? Tenemos el tablero. ¿Ok? Entonces ahí se selecciona y hay una app que el profesor puede usar para jugar el juego, agarrarle como la onda al juego, ¿no es cierto? Y, y entonces les voy a contar un poquito este ciclo. Entonces, en la activación, los profesores exploran las características del juego, entienden un poquito el juego, ¿ya? En el análisis, de nuevo, vamos a entender el juego y ver por qué hay un experimento aleatorio detrás de este juego, ¿ya? Porque hay cosas que uno no puede saber, hay algo que uno no puede predecir el resultado. Vemos la definición de experimento aleatorio a través de este juego y después en la práctica hay distintos resultados que deben identificar y extender su conocimiento a distinguir distintos experimentos aleatorios, ¿ya? Entonces, en esta, por ejemplo, tenemos el diálogo. Entonces acá eso así lo hacemos nosotros, vamos como tenemos una situación que parte y la vamos haciendo dinámica, vamos como introduciendo conflictos, cosa que el profesor, que haya muchas maneras y muchos distintos tipos de preguntas que el profesor tiene que pensar, ¿ya? Entonces, después de algunos lanzamientos, los niños comienzan a plantear ciertas observaciones, llevamos un buen rato jugando y mi caballo no avanza, y recién me doy cuenta que nunca va a avanzar. Entonces la pregunta, obviamente, ¿cuál es el caballo? ¿Ya? Esa es una pregunta básica, una pregunta de familiarizarse con el juego, ¿ya? Después tenemos otra que es interesante también, que es que anticipar algunos resultados del juego, y hacen varias afirmaciones. Es imposible conocer antes de lanzar los dados el caballo que avanzará, que tiene que ver con la aleatoriedad, ¿no es cierto? Es imposible que alguien gane en menos de 6 turnos. Es posible anticipar el caballo, y en cada partida habrá solamente un caballo ganador. ¿Cuáles de esas preguntas puedo responder o no? Las preguntas también de análisis, ¿ya?
Después de haber jugado un rato, los niños deciden cambiar de caballo, justificando su elección, ¿ya? Esto permite plantear ideas, esto nos permite darle al profesor la oportunidad de pensar acerca de cómo tipos de razonamiento que son muy comunes y que son ideas erróneas respecto a la aleatoriedad, ¿ya? Después, en el análisis, los participantes clasifican el tipo de argumento, después se habla, por ejemplo, de la falacia del jugador y después se practican este tipo de cosas. Entonces, aquí están los niños, Samuel dice, me voy a quedar con el 7, porque mi papá dice que es el número de la suerte. A mí, denme cualquiera, me da lo mismo, todos tienen la misma chance de ganar. Yo opino igual. Ya, entonces Andrea toma el 2 y Sebastián el 5. Después de 4 juegos, ahí están, y los niños Claudia dice, Javier, tu cabello ha ganado 2 veces seguidas, ¿por qué no habré elegido ese? Tienes razón, pero yo ahora preferiría cambiarlo para no seguir tentando la suerte. O sea, igual ese es un razonamiento muy conocido, muy común. Ok, yo me quedo con el 6 y tú con el 10. O sea, qué malo, el caballo que me tocó en todas las partidas avanzó muy poco. Entonces, acá lo importante es el profesor distinguir como los razonamientos que tienen los estudiantes. ¿Ah? El tipo de razonamiento, y por supuesto que está los razonamientos de Claudia, que dice, respecto a las razones que podría estar considerando Canino, si un caballo ha ganado varias veces seguidas, es seguro que va a ganar. Ese es un tipo de razonamiento y el otro, ¿no es cierto? Si un caballo ya ha ganado varias veces seguidas, es seguro que va a perder. Que son dos razonamientos como la falacia del apostador. ¿Sí? Eso, entonces aquí la idea de esta actividad, de cómo darle muchas vueltas a esta situación, era darnos cuenta de este tipo de razonamientos que son muy comunes al enfrentarse a los experimentos aleatorios. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Ok? Y aquí hay más, ¿no es cierto?, preguntas de práctica de cómo reconocer, ¿no es cierto?, este tipo de razonamiento. ¿Ya? Otra cosa que nosotros usamos y que a mí me sorprendió de que se usara como tan poco en la formación docente, porque tiene que ver mucho con cómo uno aprende, que es el uso de ejemplos que se llaman los ejemplos genéricos, ¿ya? Que es, a mí me sorprendía siempre porque le preguntaban a los niños por qué 3 por 4 es 4 por 3. Entonces los niños calculaban, 3 por 4 es 12, 4 por 3 es 12. Y cuando uno calcula nomás, cuando uno no elige bien el ejemplo, cuando uno no piensa bien en la representación o en el razonamiento, eso parece una casualidad, pero en realidad en el 3 por 4 igual a 4 por 3, si uno lo hace bien, está la explicación de por qué eso es cierto, el por qué, ¿sí? El por qué eso es cierto. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros hemos hecho y que ha sido como muy productiva para los profesores es usar estos ejemplos genéricos, que son ejemplos numéricos particulares donde está, ¿cómo se llama esto? Donde está la generalidad, que en ellos está contenida la generalidad. Y esto es como muy matemático, elegir estos ejemplos, por supuesto que no es fácil, pero es como algo que es muy de la competencia del profesor. Cualquier persona en la calle, no importa, pero un profesor sí debería entender cómo elegir ejemplos de forma estratégica para poder evidenciar razonamientos matemáticos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá esta es otra actividad que yo les quería mostrar que es muy bonita, que es un ejemplo de una campaña de Navidad. Entonces, son repartidores que tienen que repartir regalos en una villa, ¿ya? Y que la idea de toda esta actividad es pensar sobre las estrategias de la multiplicación. ¿Cómo multiplicar? ¿Cuáles son las propiedades? La propiedad asociativa, la propiedad de la multiplicación con la división, y todo a través de un ejemplo, de cómo yo razono de maneras distintas y logro entender por qué es cierta una propiedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tienen, el jueves los 8 repartidores estaban algo complicados porque Noelia les pidió que visitaran 120 casas en 3 horas, entre las 9 de la mañana y el mediodía. Querían saber cuántas casas debían visitar. Y cada uno de ellos propone un cálculo diferente. ¿Ya? Por supuesto que son todos los cálculos, o sea, los cálculos que ellos proponen, les permiten a todos calcular el número de casas, pero con ese razonamiento se permite ilustrar propiedades de la multiplicación y la división, ¿ya? Que es lo que nosotros tenemos acá, que es, por ejemplo, esto. Esto es algo que tiene que hacer un profesor. A partir de la expresión, entender el razonamiento detrás de la expresión que uno propone, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros este tipo de cosas que son como muy importantes, de explicar con un diagrama, con un modelo de representación apropiado para la multiplicación, que proviene de un problema. O sea, este problema de repartir las casas y de la organización de las casas en cuadras es importante, por supuesto, no es cualquier problema,
porque la manera de organizar los números nos permite deducir las propiedades, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, en la animación se explica por qué cada uno de los cálculos nos permite deducir la propiedad de la división que nosotros queremos ilustrar, ¿ya? Y esto todo tiene que ver con números concretos, pero acá está la pericia de la gente que sabe matemáticas, ¿ya? En proponer este tipo de actividades, para proponer este tipo de actividades hay que entender, yo creo, como muy bien, la matemática que está detrás y cómo el modelo como la representación que yo utilizo para el concepto te permite o no te permite generar conocimiento, generar una conceptualización de la multiplicación y la división que permitan entender propiedades, por qué son ciertas, ¿ya? A pesar de que yo lo hago para números muy concretos. ¿Y cómo elijo esos números? Por ejemplo, el profesor, ¿qué números tiene que elegir para que esto sea apropiado? ¿Ya? Esa es también tarea del docente, ¿ya? Les voy a contar un poquito los resultados de este programa, ¿ya? Nosotros llevamos mucho tiempo con este programa, tenemos alrededor de 4.000 docentes que han participado en todos estos años, muchos docentes toman más de un curso, tenemos muy alta retención y satisfacción con los cursos, tenemos profesores de todas las regiones y... esto no quiero, ya ahí está. Y además nosotros hacemos evaluamos aprendizaje. Este programa está pensado en que el profesor maneje mejor esa matemática que necesita para enseñar. Entonces nosotros aplicamos pre y post test, ahora estamos complejizando cómo evaluamos impacto, pero por ejemplo en esto interesante hicimos unas pruebas, ¿no es cierto?, que uno tiene que estudiar para que sean buenas pruebas para poder medir impacto. Y les cuento algunos resultados. Por ejemplo, para mostrarles resultados concretos, después les muestro los resultados como más generales, pero para que vean como el tipo de preguntas. Por ejemplo, acá hay una pregunta que dice: Ignacio quiere proponer a sus estudiantes un problema multiplicativo de agrupación en el que se pregunte por la cantidad de grupos. Y esto es algo importante, que es el significado de la multiplicación. Los profesores son constructores de problemas. Un profesor debería ser capaz de distinguir cuál de estos problemas es lo que él busca, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos un resultado de un avance de alrededor de un 16% en esa pregunta. Aquí hay otro que también es interesante, que tiene que ver con el cálculo, ¿ya? Entonces dice: en una pastelería se hacen paquetes de 12 galletas y luego se envasan 7 paquetes en una caja y finalmente 5 cajas en una bolsa. Entonces Mauricio dijo: mira, esto es 5 por 12 y 6 por 7, 420. ¿Qué propiedades usó? Ya, eso, de nuevo, esa es una pregunta importante. O sea, eso es algo que un profesor debería distinguir. ¿Cuáles son las propiedades? ¿Qué es lo que está usando de la multiplicación? En la multiplicación los dos números no dan lo mismo, ¿no es cierto? Los 7 paquetes en una caja y las 5 cajas en una bolsa, todos los números significan cosas distintas. No son cuantificadores de algo, no son iguales, ¿ya? Entonces, ¿pero qué propiedad matemática está utilizando? Bueno, ahí tenemos otra pregunta, ¿no es cierto?, donde los profesores avanzan. Y aquí hay otra parecida, ¿no es cierto?, que tiene que ver con yo ocupé esto y si quiero restar. Bueno, ahí hay otro problema como de enseñanza también, que tiene que ver con preguntas de la educación básica, ¿ya? Pero ahí tenemos los porcentajes de logro antes y después. Ya, bueno, en nuestros cursos los profesores aprenden, hay cursos donde aprenden más que en otros cursos y hay cosas que cuesta que son difíciles de aprender, ¿ya? Pero en general todos avanzan, que en en todos los cursos los profesores aprenden, ¿ya? Y les voy a contar algunas, en particular lo interesante, los profesores de educación media también, que son especialistas. Los profesores de educación básica, muchos no son especialistas, los profesores de educación media son especialistas, y sin embargo, por ejemplo, allí hay un curso de enseñanza de las probabilidades, donde vemos que los profesores, ¿no es cierto?, aprenden, y ese es un tema muy desafiante para enseñar, y ahí vemos, ¿no es cierto? Déjenme contarle un poquito más de los resultados. Por ejemplo, a nosotros nos ha costado cómo hacer investigación porque las pruebas nos ha costado estabilizarlas, ¿ya? Hacer pruebas es muy difícil y a nosotros nos ha costado mucho llegar a unas pruebas que tengan lo que se llaman buenas propiedades psicométricas, o sea, que midan aprendizaje, lo que uno quiere medir, ¿ya? Entonces, pero aquí tenemos una investigación que hicimos con gente del CIA y aquí también del CMM, donde miramos que para ese curso de trabajando con la multiplicación y la división, vimos que hay mejoras significativas. Y algo muy interesante es que en la educación básica hay profesores que son especialistas en matemáticas y que no son especialistas en matemáticas, como que la mayoría no son especialistas, pero lo que vimos es que todos aprendían, no era necesario tener especialización, que era algo importante para nosotros, y que en general los profesores, independiente de cómo partieron, todos avanzan, inclusive si los que parten alto también avanzan,
¿ya? O sea, si el curso ofrece algo para profesores de distintos niveles de conocimiento inicial. Estamos haciendo una tesis con el Diego Manrique, que está por ahí, que él hizo unos modelos más sofisticados, ya son unos modelos de regresión, donde lo que se busca es entender lo que se llama el cambio en las habilidades, ya no tiene que ver con preguntas correctas e incorrectas, sino que uno mide la habilidad, ¿ya? Y nos interesaba lo mismo, saber qué características de los profesores, ¿habrá profesores que no pueden avanzar? ¿Será que estos cursos son para profesores con ciertas características? Eso es algo que nos tiene que preocupar, porque la idea es que estos cursos sean muy masivos. Y lo que vimos es que no, es que al inicio, que es como por eso digo que no. La especialización en matemática no tiene un efecto significativo. Eso es mala noticia para la especialización en matemática. ¿Por qué? Porque los profesores, independientes si tenían o no tenían especialización, partían el curso más o menos igual, lo cual no es una buena noticia para la especialización, ¿ya? Pero lo que vimos nosotros es que la especialización en matemática no tiene un efecto significativo en lo que el profesor pueda aprender, que eso sí que es muy importante, ¿ya? Que un profesor no entra como en condiciones desventajosas si es que no tiene esa preparación adicional. Además vimos algo súper interesante, y es que los profesores de la región metropolitana les va peor que los profesores de regiones, que eso es algo que estos cursos son para los colegios públicos y particular subvencionados, ¿ya? Y acá lo que al parecer ocurre es que los profesores de la región metropolitana tienen demasiado trabajo, ¿no? Están con condiciones tanto laborales, de preparación, más intervenidos que los profesores de regiones, donde los profesores de regiones, como se diría, yo no sé si es que tienen más apoyo, si es que las escuelas son distintos, algo pasa, pero los profesores de regiones les va mejor en el programa que los profesores de Santiago, pero la región no tiene efecto significativo en el aprendizaje, que eso también es interesante. Sí los de la región metropolitana parten peor que los de la no región metropolitana, pero cuando aprenden en el curso no hay diferencia significativa en el cambio de la habilidad, ya que era algo que también nos interesaba, y bueno, y la especialización no tiene efecto, y eso es para un curso más avanzado que se llama Analizando Relaciones Proporcionales, que es un curso para profesores que enseñan de sexto en adelante, ¿ya? Y ahí el tener especialización lamentablemente no tenía efecto. No sé si lamentablemente, pero no tenía efecto. Ya, eso, ¿ya? Ya, bueno, eso era lo que les quería contar de su misión. Ahora voy a terminar con otro proyecto, y les voy a contar un poquito. Yo sabes que estoy súper pasada en la hora, ¿no? Chiquitito igual. Chiquitito porque, muy chiquitito, ya. Miren, les quiero poner la atención en algo que creo que es súper importante. Y es que de tratar, porque la gente, uno que es matemático acá, me dice, oye, pero hay tantos matemáticos, aquí sabemos tanto, ¿cómo es posible que los niños y los profesores no puedan aprender matemáticas? ¿Cómo es posible que Chile como país no haya sido capaz, con el CMM, ¿no es cierto?, toda la cantidad de matemáticos premiados que hay aquí en Chile? ¿Cómo es posible que no se enseñe bien matemáticas si es tan fácil? ¿No es cierto? Yo lo aprendí cuando era chico, sé sumar, ¿cómo es posible que los profesores no puedan? Y es que la realidad es brutal. Hay 3 millones de estudiantes en educación escolar en Chile. Este no es un problema formar ingenieros e ingenieras. Ese es un problema así, ¿para qué les digo formar ingenieros matemáticos? Un problema, ¿sí? O sea, influir en la educación escolar son 3 millones de estudiantes. Hay 270.000 profesores en Chile, debe ser la profesión más numerosa. En general, en los sistemas, la profesión más numerosa son los profesores. Hay 70.000 docentes que enseñan en educación básica. Yo no sé cuántos matemáticos y hay 15.000 docentes que enseñan matemáticas. No sé cuántos matemáticos hay, pero ni todos los matemáticos podríamos, nada. O sea, esto es un problema de volumen, de volumen. Entonces, hay 46 universidades que cuentan con programas de pedagogía, hay 128 programas de educación básica, estos profesores tienen que enseñar matemáticas, y 57 programas de pedagogía en matemáticas, ¿ya? Esto es un problema grande, ¿ya? No es un problema de élite. No sé si me explico. Uno dice, pero deberían, no sé, sacar no sé cuántos puntos, deberían recibir estudiantes de pedagogía, no sé,
no sé, de 800 para arriba, no, eso es inviable, si se necesitan muchos profesores, ¿ya? Entonces, este es un problema de otra envergadura, ¿ya? Entonces, aquí les voy a contar de otro proyecto que tiene mucho menos que ver con matemáticas, pero que es como las cosas que a uno le da como nervio, que uno dice, pero ¿qué podemos hacer por muy grande que sea el laboratorio, por muchos colegas que tengamos en educación, que estén, no sé, toda la gente, todos podríamos poner, ¿cómo vamos a incidir en esto? Entonces, nosotros tenemos una red que es bien interesante, es un proyecto que se llama RedFeed, que nuestro propósito en ese proyecto, que fue un proyecto FONDEF que ya terminó y que va a continuar, y bueno, que es generar un sistema de apoyo a la formación inicial docente. Entonces, el programa dice, mira, uno mira los números, ¿ya? Entonces, ahí 3 millones da terror, 270.000 también, 70.000 también, 15.000 también, pero cuando uno llega como a las 46 es menos terrorífico, porque uno al final son 46 universidades, son 128 programas, y si uno cuenta a la gente que enseña en esos programas matemáticas, son muchos menos, capaz que andamos del orden de los 300, 400. Entonces uno dice, pero ¿y por qué entonces no trabajamos? ¿Por qué no colaboran esos 300, 400 para mejorar la formación docente, o que son también las mismas personas que también apoyan en la formación continua? Entonces, este proyecto lo que busca es generar una red que se integra a lo que se llama un modelo de comunidad profesional, o sea, personas que trabajan en problemas comunes de su práctica, para promover y facilitar la colaboración entre quienes forman, la innovación en la formación docente y el aprendizaje profesional de sus participantes. Y lo que nosotros tenemos aquí en el CMM es una red que se llama Redfield, que es un sitio web que tiene una parte donde se hacen cursos, distintas iniciativas, talleres, qué sé yo, para poder fortalecer esas capacidades. Hay como un ambiente comunidades que funciona como una red social, y recursos, la gente comparte recursos, planificaciones, lo que tenga, ¿ya? Y aquí tenemos un curso, que es ese curso de indagación en la práctica docente, que lo han tomado muchos formadores, como, no sé, 60 formadores, por lo menos. Pongamos que son 400, o sea, 60 igual, es harto. ¿Ya? Y que tiene que ver con pensar en un problema de algo que me cuesta enseñar, de algún problema de mi práctica, ¿ya? Eh, Ahí están las universidades participantes, son, no sé, 30 universidades participantes. eh, Como el proyecto llega alrededor de como el 70% de las carreras que forman profesores. Tenemos 91 formadores de profesores de 30 universidades, y acá esto es como interesante, y es que la gente que forma profesores, la mayoría no son doctores, entonces cuando todas las redes académicas se basan en la investigación. ¿Ya? Y esta es una red que no está centrada en la investigación, sino que está centrada en la formación. También hay investigación en la práctica, pero lo que está centrada en la práctica de los formadores, en cómo trabajan los formadores, en cómo enseñan a los futuros profesores, ¿ya? Entonces, tenemos ahí como una red estratégica, yo creo, para el centro y para nosotros, de personas que piensan en la formación docente, que se apoyan, se conocen, y que llega a un gran porcentaje de las universidades que forman profesores, ¿ya? Em, Nosotros, dentro de las claves, por ejemplo, esto de que decíamos que la gente encontró un problema para que la gente se entusiasme, lo que hicimos fue que partieran buscando un problema, algo que quisieran resolver. Hicimos, no sé, proyectos como fondos concursables, talleres de apoyo a la indagación. También formamos un equipo, tenemos un equipo que se llama un equipo ejecutivo, ¿no es cierto?, que son quienes están planificando las actividades. Ahí tenemos, por ejemplo, unas profesoras de la Universidad de Magallanes que se ganaron uno de los fondos concursables, que salieron en todos los portales. Aquí hay unos de la Católica que se ganaron los fondos concursables de nosotros, y que fueron muy valorados. Son personas que muchas veces estos formadores profesores, ellos han sido objeto de estudio, pero ellos no han hecho estudios ellos. Entonces, como una cosa muy importante, ellos poder contar con fondos para poder indagar y mejorar y innovar en la enseñanza. Aquí hay otro logro que salió en el diario hace poquito, que muestra un segundo encuentro de estudiantes de pedagogía básica, como acá existe el ENIM. Se hizo por segunda vez, y sale ahí en el marco de la red de formación inicial docente, en el marco de nuestra red. Dos profesoras se organizaron y hicieron este encuentro que fue la semana pasada, y que fue un encuentro muy grande en la USACH.
Y estamos haciendo encuentros, o sea, ahí hemos hecho 3 encuentros nacionales, tenemos el próximo en enero en la Universidad de Magallanes, que también son instancias muy importantes son 2 días donde se habla acerca de docencia, se habla acerca de la formación docente, se trabaja en conjunto, se establece en confianza, y hay que es un encuentro que no está enfocado en el aula, ¿ah? En lo que pasa en el aula, en investigaciones en el aula, en innovaciones en el aula y en aprender, en reflexionar acerca de cómo formar profesores. ¿Ya? Ya, y eso era. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para unos 2, 3 Lo que pasa preguntas. es que fui muy rápido. Dices como, No sé. Muchas gracias, Sara, por la charla. Disculpa, la pregunta está un poco mal puesta, pero me estoy dando vuelta y tiene que ver un poco con el inicio, con el título de la charla. De alguna forma, o de la manera que quizás yo entiendo las matemáticas, la lógica es una parte fundamental para entender qué es lo que está haciendo un matemático. Pero veo que, o me parece súper difícil enseñarla a profesores en particular de educación básica que nunca han seguido una formación de matemáticas. ¿Hay algo en lo que han reflexionado respecto a esto? ¿Hay algo? claro, o sea, justamente uno tiene que, por ejemplo, hacer deducciones, lo que te decía, pero las deducciones no requieren lenguaje formal. ¿No es cierto? Por ejemplo, usar una representación, usar un problema, que era un poco lo de las propiedades de la multiplicación. O sea, yo creo que justamente el pensamiento lógico no es una cosa exclusiva de los matemáticos, es una cosa exclusiva de las personas. Y los profesores tienen que, como, no sé, entender cómo hacer ese razonamiento. El razonamiento tiene que ver con supuestos que tiene una clase, por ejemplo, con un lenguaje compartido, con una manera de hacer conclusiones verdaderas, ¿no es cierto?, con una manera de razonar. Y eso no necesariamente requiere de un lenguaje formal, ¿ah? Pero sí requiere de que el profesor sepa hacer eso. O sea, eso es súper difícil. O sea, yo creo que efectivamente, o sea, claro, enseñar matemática es súper difícil, yo creo. Siendo, ¿cómo se llama esto? Eh, Uno tiene que haber como una respeto por la disciplina. ¿Sí? Lo que hace un profesor en la sala de clases, la matemática que hace un profesor, tiene que ser matemática de verdad, con las reglas de la matemática, con el conocimiento, como se construye el conocimiento de la matemática en sí. Y eso es un tremendo desafío, yo creo, para cualquier profesor y para formar profesores, es un tremendo desafío. Muchas gracias. Chuta. No Hola, buenas. importa. Fue como mala onda igual. Bueno, pero muchas gracias por la presentación, estuvo muy entretenida, muy interesante. Y ahora como al final me surgieron como dos recuerdos, Sí, que cuando estaba en enseñanza básica, me tocó una profesora de matemática, pero que había estudiado pedagogía en artes. Entonces, fue una de las veces que me encontré con profesores que eran asignados a una materia que no es la de ellos. que no eran de ellos. Y tengo un amigo que estudió pedagogía y que ya egresó. Estudié pedagogía en matemática y física y el único trabajo que pude encontrar fue de profesor de biología. Claro. Em, no sé si, ejemplo, en todos estos programas en los que usted ha participado, ha intentado como atacar un poco ese problema que tienen muchos colegios de necesito un profesor de biología, pero me llega matemática versus ese tipo de cosas. Y si es un problema, o sea, me imagino que es un problema serio, pero ¿hay evidencias que diga que en efecto sea un problema que ataca a la formación de profesionales matemáticos y O sea, no matemáticos? lo que tú dices es muy cierto. Los profesores no, en general son asignados a una materia. Hay profesores, por ejemplo, que tienen que enseñar matemática que no les gusta matemática. De hecho, muchos profesores son así. O sea, que tienen que enseñar matemática o la mayoría de los muchos estudiantes que estudian para ser profesores de educación básica estudian a pesar de la matemática. ¿Cachai? O sea, como que lo que les gusta es enseñar, les gusta a veces el lenguaje, enseñar a leer, pero tienen que aprender matemática y eso es un desafío. Ahora, muchos estudiantes también cuando aprenden matemática y lo aprenden de una forma diferente a como lo aprendieron en el colegio, les gusta mucho la matemática, porque la matemática sí da para hacer, no sé, por lo que decíamos, los modelos de representación, la matemática más concreta. O sea, lo que tú dices es muy cierto. Nosotros
Todo el tiempo nos llegan profesores, porque para participar en los cursos necesitamos que sean profesores que enseñen matemática, eso sí. Porque en el fondo, si no, es muy difícil plantearte que te haga sentido este problema del juego de los caballos. Si nunca has pensado en matemática, no va a encontrar muchos asuntos. Entonces, a nosotros eso pasa mucho. Y lo que nosotros vimos, lo que hizo el Diego, es que no es tan importante tener la formación especialista en matemáticas para poder aprender en los cursos, lo cual es una buena noticia, porque como tú dices, la gente que enseña matemática, le tocó enseñar matemática, muchos de ellos, y tienen una formación muy básica en matemática. Miren, cuando un profesor estudia en educación básica, tiene que estudiar para hacer historia, ciencias naturales, lenguaje y matemática. Ahora, antes tenía arte, educación física, todo. Ahora es menos, ahora son como las cuatro estas materias, ¿ya? Y en general, con mucha suerte, va a tener 4 cursos de matemáticas. Con esos 4 cursos le tiene que dar para enseñar primero octavo, porque en Chile la educación básica termina en octavo. Entonces, lo que aprenden de matemáticas para enseñar es muy poquito, ¿ya? Entonces, nuestros cursos buscan un poco eso, ¿ya? Como partir sin supuestos, ¿ya? Construyendo la matemática. Y otra pregunta un poco más cortita. ¿Han estudiado también casos de educación diferencial? Por ejemplo, personas sordomudas con dificultad visual o cosas así. ¿También están incluidas en estos? Es que los cursos son para los profesores. Ahora, los Sí. cursos no son para profesores con ellos con discapacidad, pero en el RedFeed sí tenemos muchos formadores que están trabajando. De hecho, tenemos ahora, en el próximo encuentro, 2 profesores que están trabajando, ¿no es cierto?, en educación diferencial en matemática, porque los profesores de educación diferencial tienen que enseñar matemática, tienen menos formación matemática, y de hecho matemática es una cosa muy difícil de enseñar, o sea, para estudiantes además con alguna necesidad especial. Entonces, ese empezó a ser un tema muy grande, yo creo, en la formación docente. Ujú. Claro. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tengo varias preguntas, voy a tratar de hacerlas cortas. La primera es que no entendí bien cuando dices que las personas que tienen formación específica en matemática les va igual que las que no tienen, Ya, eso te pero explico. parten igual exactamente o la diferencia es la misma de Mira, te explico ambos. eso. Mira, lo que estoy comparando no es un profesor de educación media en matemáticas, sino es un profesor de educación básica con especialización en matemáticas. O sea, que estudió más matemática que el resto, ¿ya? Y lo que nosotros vimos es que no hay diferencia cuando parten. Cuando tú tomas el pretest, no hay diferencia significativa entre los dos grupos. Y tampoco hay diferencia significativa al final. Así que lo cual significa que la ganancia de aprendizaje tampoco está mediado por tener esa especialidad, que era algo que para nosotros es importante, porque nosotros buscamos que estos cursos sean accesibles, ya, o sea, que cualquier profesor que quiera aprender no tenga que tener un requisito muy alto para poder aprender el curso, son muy autocontenidos. Entonces, esa era una preocupación y nosotros lo teníamos sospechado, ¿ya? Pero en la investigación, ahora igual, este es un curso y tenemos como 20, entonces hay que seguir haciéndolo, pero para eso, para poder hacer modelos más robustos, hay que tener más muestras. Y como yo les decía, nosotros como que nos ha costado mucho estabilizar como el instrumento que utilizamos. Por eso es que no tenemos tanta muestra en todos los cursos. Pero en el curso que tenemos, que es este, vemos que no hay mayores diferencias el tener una especialización, lo cual para nosotros es muy bueno. Y otra pregunta Sí, sobre el tema de género. ¿Hay sí. diferencia entre profesores y profesoras Mira, significativa? yo creo que no hay diferencia significativa. Ahora, este público, sobre todo el de las profesoras de educación básica, son muchas más mujeres que hombres. Y yo creo que en ninguno de nuestros análisis hemos encontrado diferencias significativas en el desempeño entre hombres y mujeres, entendiendo que no es tan fácil encontrar diferencias significativas porque son poquito hombres, ¿ya? Pero nosotros no hemos encontrado en nuestro trabajo diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto al desempeño en los cursos de los profes. Claro, y la pregunta relacionada, ¿cómo se preocupa uno de eso en el aula, verdad? Porque a las niñas Pucha, eso es un temazo, o sea, yo Claro. creo que no, o sea, yo creo o sea, yo creo que es un temazo, pero una cosa que a lo mejor uno no sabe tanto es que las brechas de desempeño entre hombres y mujeres en la educación se han ido acortando y desapareciendo. La brecha en CIMSE
desapareció antes de la pandemia. Después de la pandemia volvió. Pero son brechas que se han acortado mucho. La brecha que existe, yo creo que en segundo medio hay brecha y en la PAES hay brecha. Pero en la educación, hace 10, 12 años, había brecha en cuarto básico. Y esa brecha se cerró, que igual es interesante. Hay mucha investigación, nosotros, no sé, pues tenemos como que hay mucha investigación respecto de cómo incide el profesor en lo que aprenden. Hay gente que dice que los profesores, las preguntas que le hacen a los niños y a las niñas son distintas, que los niños reciben más atención muchas veces por tema de la disciplina, pero eso igual implica más atención. Eh, y y por supuesto están los estereotipos que no tienen que ver con el aula, sino que tienen que ver con la sociedad, ya, con el rol de las mujeres y también con lo que se cree que es la matemática. Sí, porque son como dos cosas que actúan para el mismo lado, ¿verdad? Que las matemáticas son abstractas, son para el genio, ¿ah? Y además que las mujeres son sociales y no sé qué, y esas dos cosas no se mezclan, y es porque hay como dos como creencias que son muy negativas y que no tienen nada que ver ni con lo que son las mujeres ni con lo que es la matemática, pero es como mucha investigación, pero no es tan fácil saber. Yo he visto investigaciones respecto de las preguntas, que la gente dice, no, es que los hombres le hacen preguntas más difíciles que a las mujeres, y lo que uno ve en realidad es que a nadie le hacen preguntas muy desafiantes, ¿ya? Entonces, eso también es difícil porque la cantidad de preguntas que requieren cierta elaboración, la mayoría de las preguntas son sí, no, pero las preguntas que son más elaboradas son escasas en el aula. Entonces, hay investigación, sí, ¿ah? Y cada vez más investigación, pero chuta, Y los ya. cursos que ustedes... Está bien, ya, dale, dale. No, pero una cosa cortita sobre eso, y los cursos que ustedes hacen tratan por ejemplo, que haya una alumna que pregunta o que una alumna de la solución Sí, como que se están preocupando de que... pues nosotros en nuestros cursos tratamos de eso. Igual es súper fácil no hacerlo, ¿ah? A nosotros igual nos han pasado ups, así nos hemos dado cuenta en como materiales para los docentes que hemos hecho donde hay que estar siempre atentos. O sea, nosotros tratamos, pero, por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos en uno de los proyectos que les conté, que es el MatCon, es que haya mucha diversidad de problemas, que la matemática no esté asociada a un cierto tipo de problemas nomás, ¿ya? Em, Solo relacionados con la tecnología, sino, por ejemplo, no sé, pues hicimos problemas de la enfermería, por ejemplo, todo lo que, como el aporte de la enfermería, eso lo hicimos con el grupo de salud digital, ¿no es cierto? Y otros problemas que son como diferentes, no sé si me explico, no, nadie dijo que la matemática era solo para contextos muy científicos, por ejemplo, ¿ya? Sino que como apelar más que a hombres y mujeres, apelar como a los intereses muy diversos de distintos tipos de estudiantes que pueden entrar y que les puede interesar la matemática porque les interesan distintos problemas. Eso, mi Después te respuesta. pregunto más cosas. Eh, ya, bueno, gracias por la presentación. No me quedó claro, quizás, porque al principio comentaste que en el fondo estos programas estaban basados en otros estudios. ¿Ustedes han estudiado como el efecto que tiene en los niños No, la incorporación de estos programas? no. Ya, No, porque yo creo porque es difícil estudiar el efecto de los niños. Ahora estamos haciendo un estudio con un programa basado en este que es un año, ¿ya? Que estamos viendo en el aula. Son cursos de son cursos de 10 semanas. Entonces es difícil ver el impacto en aula, porque además no se imparte como programa, de alguna manera. Se imparte con que el ministerio todos los años dice, ya, hagan curso acá. Entonces ha sido difícil ver el impacto y ahora estamos haciendo un estudio con un programa un poco más largo basado en Sumisi, ahora recién, ¿ya? Que estamos ya. incorporando además observación en aula, estamos incorporando una observación de videos, que es como un tipo de habilidad de los profesores de interpretar situaciones donde hay matemática. Estamos como, y ahí yo creo que estamos acercándonos más al aula, por lo menos como con casos. Eso. Súper. Gracias. Gracias. Ya. Muchas gracias. Entonces, nada más agradecer a Salomé